Me parece que la escritura y la comunicación están sumamente relacionadas. Y para mí la comunicación es escribir y hablar correctamente. Y el segundo es querer comenzar a escribir sin tener una estructura que te guíe. Se escribe con inspiración, pero la inspiración no es suficiente para poder hacer un buen libro. Sí, para generar texto, pero no un texto que comunique, que comparta, que conecte. De los autores que actualmente han publicado con la editorial, hoy los ves dando conferencias, abriendo podcasts, con una marca personal mucho más fortalecida. Las oportunidades comienzan con una conversación. Bienvenidos al podcast del Distrito 34, un espacio en el que platicaremos sobre las decisiones, las historias y las ideas detrás de personas que han dejado huella con su comunicación y su liderazgo. Soy Judith Flores, tu host, y vamos a comenzar Abriendo Bocas. Mina, bienvenida a este podcast Abriendo Bocas, un espacio en el que platicamos sobre las conversaciones detrás de esas grandes decisiones. Y bueno, vas a tener el honor de estrenarlo, va a ser este el primer capítulo. Bienvenida. Qué gran placer. Muchísimas gracias por la invitación y por ser la que abre este gran podcast. Oye, Mina, y antes de comenzar, platícanos, cuéntanos quién es Mina, qué haces. Mina es una persona que se siente sumamente privilegiada porque ama lo que hace y además vive de ello. Tengo una editorial independiente, esta editorial se llama Ponle Acento y es una editorial en la que primero voy llevando a los autores que traen la idea a las personas que por primera vez quieren escribir un libro, o sea, no son autores como tal ya reconocidos, que quieren compartir algún contenido de valor, de desarrollo humano o estilo de vida. Los voy llevando para que puedan hacer realidad el sueño de publicar un libro y trascender en las demás personas. Ponle Acento se llama. Ponle Acento. Perfecto, bueno, para que la busquen ahí en redes sociales y conozcan un poco más de su trabajo. Muy bien, Mina, pues sabemos que toda historia de éxito comenzó probablemente en una decisión. Quizás ese fue el origen de este momento que estás viviendo ahora. Me gustaría que nos compartieras, para que conocieran también un poco más, ¿cuál fue esa decisión que te llevó a este momento de tu vida? Definitivamente tuve que abandonar la comodidad en la que vivía, porque durante varios años trabajé en un negocio familiar, un negocio de mis papás, de mi familia, venía desde mi abuelo, y no me quejo, fue una etapa muy buena, una etapa en la que tenía la seguridad de un sueldo fijo, de decir, pues ya tengo un negocio, aunque fuera de mis papás, en el que puedo estar por mucho tiempo. Sin embargo, no era lo que me llenaba al 100%, no era lo que tenía que ver con mi vocación. Entonces mi decisión difícil fue decir no a este trabajo seguro, a esta comodidad que la nombro entre comillas, para poder comenzar de lleno con este emprendimiento en 2018 que fue Ponle Acento. Ok. Oye, Mina, y desde entonces, digo que está conectada y específicamente, y platicábamos incluso fuera de esto, que tú te dedicas al tema de acompañar a escritores, que esto es un tema en el escritorio o en casa, en lo personal, pero a tus inicios, ¿cómo estaba conectada también la comunicación con este elemento de la escritura? Me parece que la escritura y la comunicación están sumamente relacionadas. Yo siempre lo he dicho, desde pequeña jugaba a entrevistar personas, a que tenía un programa, escribía. No sabía que desde ahí estaba ensayando para lo que sería mi futura vida. Y para mí la comunicación es escribir y hablar correctamente. Okay. O sea, no nada más un libro, son hoy por hoy las habilidades básicas y es la manera en la que puedo conectar. Porque los escritores que llegan a escribir su libro de desarrollo humano, después con este libro generan un círculo que les abre muchísimas puertas, en donde empiezan a dar conferencias, se les empiezan a abrir puertas para podcasts, entrevistas y un sinfín de oportunidades que anteriormente no tenían o no de la manera tan exponencial como se va dando una vez que escriben el libro. Ok. Y ¿hubo algún momento, nos comentabas hace unos segundos en la primera pregunta que te hacíamos que, bueno, tuviste que tomar esta decisión, pero ya que comenzaste en este mundo de la editorial, ¿hubo algún momento en el que quisiste dejarlo, dijiste, bueno, creo que esto tampoco es y ya estabas viendo otros rumbos? No como tal, o sea, de arrepentirme. Te puedo decir que hasta el día de hoy me llegan los momentos
no de arrepentimiento, sino decir, Dios santo, cuando, como todo emprendimiento, como todo proyecto, hay momentos de bajas y de altas, no es algo lineal. Cuando todo va fluyendo muy bien, es maravilloso, pero cuando llegan esos momentos de baja económica o por el mismo ritmo en el que todo está más tranquilo, es cuando uno dice, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Pero a final de cuentas no me ha llegado jamás ese arrepentimiento, más bien los momentos que son difíciles y que no siempre se viven así como hasta arriba. Totalmente, Mina, y creo que este quizá es el caso de muchos de nuestros compañeros Toastmasters que han buscado llevar precisamente la comunicación allá afuera y que la ejecutan o la vemos realizada en las ventas, en el cierre, en el acompañamiento, en este caso contigo, con el acompañamiento a los escritores, y que al final tenemos que darnos cuenta que es ahí en donde tenemos que aterrizar este aprendizaje que tenemos de la organización, de liderar nuestra vida y de llevar nuestras metas, al final, siempre pueden cambiar, pero llevar nuestras metas al fin que nosotros anhelamos, ¿no? Y creo que ese es tu caso, creo que has llevado hasta este momento tu editorial quizás al punto en el que anhelabas, que era tenerla y poder acompañarlo, ¿no? Y seguramente traerás metas más adelante. Me gustaría que nos compartieras cuál es el siguiente nivel de Mina. Mira, pues hoy precisamente estoy muy contenta porque hace unos días presentamos el ejemplar o el título número 20. Wow. Hace 4 años surgió el primero de los libros y hoy es el número 20. Así es que lo pienso y me gustaría en 1 año, 2 años ya doblar esta cantidad. Porque para mí no es cantidad, es calidad. En la editorial yo no busco tener un libro tras otro, sino esos libros que comuniquen lo que hay que comunicar para conectar con un lector y que sean bien cuidados en el contenido. Entonces no es cantidad, es calidad y me gustaría doblar esa cantidad, llegar a más personas y a autores también que no sean nada más de México. Excelente. Mina, pues nos gustaría ahora que nos compartieras una breve masterclass, que nos compartieras algunas recomendaciones, algunos tips clave para aquellos compañeros que son comunicadores, que son líderes, que por qué no, les gustaría en algún momento escribir un libro, quizás ser el número 21 de la editorial de Mina, o que traen este sueño, esta idea, pero compártenos cuál es el error más común que ves cometer en personas que quieren escribir un libro. Pues el primero de los errores es lo que llamamos el síndrome del impostor. Okay. El no creer que tú eres capaz de hacerlo. El de pronto decir, ¿y yo qué voy a decir? ¿Yo qué tengo que decir? ¿Yo qué voy a compartir? Ese es el primero, que no es un error, es algo que traemos a lo mejor de manera inconsciente y nos traiciona. Y el segundo es querer comenzar a escribir sin tener una estructura que te guíe. Porque sí se escribe con inspiración, pero la inspiración no es suficiente para poder hacer un buen libro. Sí para generar texto, pero no un texto que comunique, que comparta, que conecte, a final de cuentas. Entonces, para mí el tip principal sería sentarte a estructurar lo que va a ser tu libro. Es como cuando queremos construir una casa, no somos arquitectos, pero siempre lo pongo como comentario, como un ejemplo. No se podría construir un edificio o una casa si no hay previamente un plano, porque esta casa podría quedar muy linda, pero al primer camión que pase o al primer temblor se viene abajo, o queda toda parchada. Que en este caso, para nuestros compañeros a lo mejor podríamos asemejarlo también como escribir un discurso, ¿no? No es lo mismo pararme e improvisar y pues tengo muchas ganas de compartir esta idea y a ver qué sale, a sentarme y a lo mejor aterrizarlo en un discurso, en una conferencia, en una charla. Es correcto, han llegado conmigo conferencistas, personas incluso que pertenecen ya a Toastmasters y siempre les pongo este ejemplo. Para pararte a dar un discurso, haces una preparación, un esquema. Sí te puedes parar a improvisar y es una habilidad buenísima cuando hablamos. Sin embargo, me atrevería a decir que para un libro la improvisación no funciona, no es lo mejor. Insisto, ahora podemos ver muchísimos libros, pero el tener un libro en la mano no quiere decir que el libro por sí solo sea un buen libro. O sea, un buen libro que conecte se asemeja a un discurso, a una conferencia que logre conectar con la audiencia. ¿Y cuál sería, Mina? Me quedo yo pensando, proyectándome obviamente en algún momento escribir también mi libro,
¿cuál sería este primer paso? Que, por ejemplo, cuando vamos a crear un discurso, normalmente pensamos tenemos dos elementos, o piensas en la idea, o piensas en el título, perdón, o piensas en el mensaje. Pero en el caso cuando quieres escribir un libro, ¿en qué piensas? ¿Cuál sería la recomendación? ¿En qué pensar primero? ¿En cuál es, también igual, cuál sería el título de mi libro? Que a lo mejor eso suena como a pregunta cliché de Table Topics, ¿no? Sí. ¿Cuál sería el título del libro que escribirías? Sí. Pero, ¿por dónde empiezo a generar este sueño? Lo básico que pudiera sonar elemental, y sí lo es, pero si no lo tienes claro, no va a haber buen libro, es precisamente como cuando damos un discurso, una conferencia, ¿cuál es el tema? Si no tienes claro el tema, porque yo llego muchas veces con la persona y le pregunto, ¿cuál es el tema de tu libro? Y esto lo hago en un proceso de asesorías. O sea, puedes tener la idea aquí, pero no la tienes clara. ¿De qué quieres escribir tu libro? Y me empiezan a decir como, el libro se va a tratar de esto, de esto, de esto. Eso sería una sinopsis. Pero el tema tiene que estar planteado en una oración breve, en una frase. Quiero escribir un libro sobre cómo conectar la comunicación con las emociones, por ejemplo. Quiero escribir un libro de finanzas personales para recién casados. Son ejemplos, o sea, en una frase. Si no tienes claro el tema, podrás saber muchísimo, pero no vas a lograr conectar. Y es lo que siempre debes de tener presente al momento de estar escribiendo. El tema, porque los capítulos y todo lo relacionado tiene que ir ligado a ese punto de inicio. Que sucede similar en los discursos, ¿no? Estaremos de acuerdo. La comparativa a lo mejor es acá en este caso al momento de redactarlo, pues tenemos que tener nosotros claro cuál es ese mensaje, quizá en una frase o en un enunciado sencillo, concreto, que defina todo el discurso, y en el libro, pues exactamente igual, ¿no? Tener esta frase clave. Exacto. Perfecto. Así es como conecta. Justo me gusta mucho este ejemplo del discurso al libro. El tema que tienes en un discurso te puede dar para escribir un libro, o quizá el discurso sea un subtema de tu libro, porque en el libro habrá mucha mayor oportunidad de profundizar. Pero es lo mismo, si no tienes el tema claro, también podría decir que no va a haber buen discurso, buena charla, buena conferencia. Lo mismo sucede con un libro. ¿Y qué impacto crees que podría tener para un comunicador, para a nuestros compañeros Toastmasters que ya son expertos probablemente en su área, que además ahora saben comunicarse de manera apropiada y que pueden estar frente a diferentes públicos, que quieren dar un paso al siguiente nivel, pero cómo podría impactar su carrera como comunicadores, como líderes, un libro? Cambia por completo la vida. Y me encanta esta pregunta porque de los autores que actualmente han publicado con la editorial, hoy los ves dando conferencias, abriendo podcasts, con una marca personal mucho más fortalecida, porque siempre lo he dicho, todos podemos escribir un libro, todos tenemos un contenido. La diferencia es que no todos lo hacen, porque es un proceso que lleva su tiempo, que lleva mucha disciplina, mucha constancia, mucha resiliencia para no abandonar el proceso. Y no hay mejor herramienta de ventas y de marca personal que el libro, porque el libro va a hablar por ti cuando no estés presente. El libro va a decir quién eres, qué es lo que haces y por qué lo haces. Hablando de un libro de este tipo, hablando de libros de desarrollo humano, de negocios o de estilo de vida. Que son los que es la línea. Incluso si escribes también un libro de cuentos, de novelas, también es una gran herramienta. Pero en este tipo de libros es donde logras conectar lo que haces en escrito. ¿Y cuánto lleva el proceso de creación de un libro? Digo, porque platicamos ahorita de que muchos no lo hacen porque es un proceso largo. ¿Cuánto es un proceso largo? Bueno, no largo, pero no tan breve. Yo veo, y seguramente te habrán aparecido de pronto, si te metes a buscar para escritura de libro, te van a aparecer muchísimas publicaciones de escribe tu libro en 7 días, escribe tu libro en un día. Claro. Y soy muy respetuosa con esos trabajos. Sin embargo, para tener un buen libro en donde realmente estás tú escribiendo, tú plasmando tu esencia, con storytelling, con cuestiones que conecten, conmigo tienen un proceso de asesorías que va de 3 meses a 4 meses, un día a la semana. Estamos hablando de 12 o 16 semanas. Y posteriormente el proceso de edición nos toma otros 3 meses. Estamos hablando de un proceso de 6 a 7 meses para tener el libro en la mano. Ok, no, pues no es tanto tiempo. Digo, no es tanto. Yo pensé que eran años. No es tanto. Y la idea es que vayas acompañado de alguien.
Okay. Porque como cuando vas a correr un medio maratón o vas al gimnasio, vas a tener mejores resultados cuando vas acompañado por un experto. Igual con la escritura, si te vas de la mano con un editor, con una editorial que te va guiando, el resultado va a ser mucho mejor y no vas a abandonar este proceso porque te vas a comprometer con alguien. Siempre el hecho de comprometernos con alguien más tiene resultados exponenciales. Sí, Oye, no es tanto, sí, pero no, sonaba, digo, yo me imaginaba que eran algunos años, digo, 1 o 2 años, ¿no? En terminarlo. Pero conectando, Mina, esta parte de la escritura con la comunicación, ¿qué consejo podrías darles tú a nuestros compañeros Toastmasters que quieren, que están creando su marca personal, que están probablemente posicionándose como expertos o que quieren posicionarse como speakers para literal para aterrizar estas ideas, para fortalecer más su marca en la parte de comunicación y la escritura? Digo, no es solamente con la parte de escritura en general, sino cuál sería tu recomendación como escritora, como comunicadora, que pueda ayudarles a ellos allá afuera. bueno, si ya tenemos la habilidad de poder pararnos frente a una audiencia, conectar, dar un mensaje, lleva ese mensaje al libro. Seguramente habrá alguno de tus discursos que puede ser que hayas dado en Toastmasters o en otro foro, porque muchos de los Toastmasters también practican fuera, como parte de su vida diaria. Uno de esos contenidos, hazlo libro. Y es un esquema muy bueno porque vas a dar tus conferencias, tus charlas en diferentes foros y vas a tener el libro que va a ser el que va a permanecer. O sea, es conectar esto y sobre todo, que es un consejo que yo siempre doy, es ponerle fecha. Ponerle fecha, porque si no le ponemos fecha, ponerle fecha a me voy a poner a escribir y voy a terminar en este momento. Porque si no, se nos va a ir yendo la vida y no lo vamos a hacer. A final de cuentas es liga o conecta tus conferencias, tu contenido de comunicación con un libro, que es otra herramienta de comunicación muy poderosa. Me encanta la propuesta y me quedo con esta invitación a ponerle fecha, que creo que eso aplica para todo lo que hacemos y que lo vivimos en Toastmasters también, ¿no? Al momento de, bueno, tienes que comenzar y ponle fecha a tu siguiente discurso y pues ponle fecha a tu siguiente nivel de crecimiento, a tu siguiente meta. Y que al final creo que esta es una propuesta, invitación también para ustedes, compañeros, que esta es la intención también del podcast, de esta propuesta de invitar a personas o expertos que están haciendo comunicación allá afuera, que salgamos de las 4 paredes de nuestro club, que salgamos de esta burbuja que nos hace creer que solamente por ir a hablar 2 minutos a la semana a un club ya somos speakers. Y es, no, el movimiento detrás de ser speaker implica salirnos al mundo y compartir nuestra comunicación a través de un libro, a través de conferencias, a través de charlas y literal, pues llevar nuestra marca, llevar nuestro mensaje al mundo, que esa es la propuesta, entiendo que también detrás de un libro, ¿no? Que cuando no estemos presentes, esté ese mensaje y trascienda las 4 paredes de nuestro club otra vez. Esa sería la invitación de también, o la intención de traer a estas personas que puedan inspirarnos a llevar nuestro mensaje más allá de Toastmasters. Pero Mina, vamos a la parte final. Muy bien, Mina, pues llegamos a la última parte de este podcast y a esta parte le llamamos Fuego Rápido. Me encanta. Me gustaría que respondas las siguientes preguntas con lo primero que se te venga a la mente. Aquí vamos a ver su nivel de improvisación. Okay. ¿No sé si es en Toastmasters, mira? ¿Mande? ¿Cuántos años tienes en Toastmasters? Tengo 8. 8 años, ok. Seguro que van a salir grandes respuestas, pero no te preocupes. Eso aquí no te juzgamos, aquí solo venimos a compartir mensajes específicamente de tu experiencia y en este caso nos gustaría conocer un poquito más qué hay dentro de Mina en cada una de estas. Éxito, felicidad. Algo que se construye. La mejor decisión que has tomado. Emprender. Un libro que cambió tu vida. Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Completa la frase. La comunicación es esencial en la vida. Liderar o ejecutar. Liderar. Disciplina o motivación. Ambas. ¿Tu palabra favorita? Pasión. ¿Qué hábito nunca negocias? El movimiento. El movimiento que es correr. ¿Qué te da miedo perder? La vida.
¿Qué consejo ignoraste y luego resultó ser cierto? El consejo que me daban muchos mayores, mi mamá: la vida se va rápido, los hijos crecen. Hoy lo veo porque tengo hijos y volteo y digo en qué momento crecieron. Ok. Bueno, no era un consejo, era algo que me decían. Ahí ya no fui tan rápida. ¿Qué mensaje les darías a nuestros compañeros Toastmasters para que salgan de las 4 paredes de nuestro club, que salgan a llevar la comunicación y liderazgo allá afuera al mundo? Mis 2 grandes pasiones son la escritura y la comunicación, hablar, me encanta hablar. Así es que mi consejo sería: toma como punto de partida alguno de tus discursos, alguna de tus conferencias, aquello que haces, porque puedes cambiar vidas, cambiar tu propia vida a través de la escritura de un libro. Liga la oratoria con la escritura. Mina, muchas gracias por acompañarnos en este primer capítulo y no se pierdan la siguiente edición de Abriendo Bocas. Muchas gracias.